Buenos días. Mi grupo está conformado por Angie Zavala y mi persona, Carlos Aldazoro. Mis temas a corresponder a hablar es el tema número 6, que habla sobre la palabra. La palabra, gramáticamente, es aquel segmento delimitado por los delimitadores de la palabra, ¿verdad? Ya sean escrita u oral. Y hablando lingüísticamente, este concepto es mucho más amplio y más complicado que el primer concepto, ya que este concepto engloba lo que es las clases morfosintácticas y fonológicas. Cuando hablamos de morfosintácticas, hablamos por su gramática, y cuando hablamos de fonológica, hablamos por su acentuación. Cuando hablamos de morfosintácticas, hablamos del adjetivo, que el adjetivo es aquel que estudia las propiedades de la entidad vocal. Los sustantivos es aquel que estudia las referencias y los elementos de la entidad. Cuando hablamos del verbo es la que lo relaciona las entidades con los sucesos o las propiedades. Cuando hablamos de pronombre, el pronombre es aquel referente que relaciona al adjetivo y al sustantivo. Y cuando hablamos del adjetivo es aquel que modifica el adjetivo en singular y los sustantivos. Cuando hablamos de fonológica, según su acentuación, hablamos sobre qué son las palabras agudas, que son las palabras que tienen el acento en la última sílaba. Cuando hablamos de las graves, hablamos sobre las palabras que tienen el acento en la penúltima sílaba. Cuando hablamos de las esdrújulas, hablamos sobre las palabras que tienen el acento en la antepenúltima sílaba. Y cuando hablamos sobre las palabras sobre esdrújulas, son todas aquellas palabras que tienen el acento en cualquier parte de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Angie Zavala y yo les vengo a hablar del tema 7 que trata de la oración. Bueno, la oración es una palabra o un conjunto de palabras que se caracterizan por poseer sentido completo. También dice que es un compuesto por una o varias palabras que se expresan un sentido gramatical completo. En otra parte, dice que también la oración es la menor unidad de habla que transmite un mensaje completo por sí mismo, por lo que se dice que tiene sentido completo e independencia sintáctica. Por ejemplo, los camellos pueden vivir con poca cantidad de agua. Pasamos con el otro punto que trata de los tipos. El interrogativa. Bueno, como primer tipo. En el habla expresa una pregunta. Por ejemplo, el de interrogativo dice, ¿bebiste algo anoche? El segundo, declarativas o enunciativas. Este dice que aquí el emisor solo enuncia una idea. La selectiva es muy fácil. O otro ejemplo, el examen es muy fácil. La tercera, la exclamativa. Bueno, la exclamativa, dice que esta permite expresar una emoción al emisor. Un ejemplo claro es, ¿qué ojos tiene Tomás Rangel? Pasamos para la cuarta, imperativas o exhortativas. Esta dice esta expresa una petición. Por ejemplo, vuelve a la casa antes de las 12. O dice que también vuelves a la casa antes de la 1. En la otra dice que en la quinta, dubitativas. Esta dice que en esta oración no se afirma nada. Por ejemplo, quizás hago caso a tu consejo. En la sexta es desiderativa. En esta dice que en esta oración el emisor expresa un deseo. Por ejemplo, dice que os divertáis el viernes. Muchas gracias, esto fue todo.